Este es un mundo de héroes que empuñan espadas y magia, más conocido como el continente de los héroes, donde todo se puede hacer realidad. Sin embargo, no todo es pacífico en esta tierra, ya que en este mismo momento, este lugar actualmente está inmerso en una guerra a gran escala y masiva debido a que la Reina Demonio ha lanzado una guerra total con todas las demás razas del continente. Con su abrumadora fuerza, logró aplastar todos los imperios que se interpusieron en su camino rápidamente. Aunque los humanos permanecieron firmes en su resistencia contra el dominio de la Reina Demonio, fueron debilitados por las constantes luchas internas y rebeliones que eventualmente llevaron al colapso del Imperio Humano. Con la raza humana eliminada, nada más se interpone entre Elizabeth la Reina Demonio y la completa dominación del continente de los héroes. Pero hubo un sacerdote luchando por mantenerse de pie. El sacerdote mira a Elizabeth con furia y afirma que a pesar de que sus ejércitos hayan vencido al Imperio Humano, aún no ha ganado. Según la leyenda, un héroe humano surgirá para derrotarla en batalla. Al escuchar esto, el sirviente de la Reina Demonio, el príncipe exiliado Malfoy, quien traicionó a su reino al matar a su padre y aliarse con los demonios, patea al sacerdote en la cara. Barrow se siente traicionado al ver que Malfoy, a quien había ayudado a convertirse en un héroe, ahora sirve al enemigo, así que lo reprende por esto. Malfoy, irritado por las palabras de Barrow, decide eliminarlo de una vez por todas. Extendiendo su mano, esta se convierte en una garra monstruosa, lista para acabar con la vida del sacerdote. Sin embargo, antes de que pueda tocarlo, la Reina Demonio interviene y ordena al príncipe Malfoy que se detenga. Malfoy obedece inmediatamente, arrodillándose, mientras Elizabeth se acerca al sacerdote con una presencia imponente. La Reina Demonio exige al sacerdote que explique la profecía correctamente, advirtiéndole que si no lo hace sufrirá mucho más que la muerte. Temeroso por estas palabras, el sacerdote revela que hay una espada incrustada en una piedra en el salón principal y que la profecía dice que un héroe la desenterrará para acabar con el reinado de la Reina Demonio. Elizabeth dirige su mirada hacia la espada, la toca con cuidado y luego se gira para expresar su deseo de encontrar a alguien que realmente pueda desafiarla, afirmando que no se echará atrás, sino que lo enfrentará de frente. Durante el primer año de su reinado, el ejército de la reina se mantuvo en el salón principal esperando al héroe de la profecía. En el segundo año, el príncipe Malfoy delega la defensa al ejército y en el tercer año, más soldados se retiran, dejando el salón cada vez más desierto. Con el paso del tiempo, el salón queda abandonado y no hay señales del héroe. Mientras tanto, bajo el gobierno de la Reina Demonio Elizabeth durante 15 años, se abolieron prácticas que fomentaban la desigualdad y el reino floreció en paz y prosperidad. Resulta que la Reina Demonio es una gobernante sorprendente, tanto que la gente teme que la llegada del héroe ponga fin a esta era de paz, lo que lleva a la formación de la Alianza Antihéroe, una organización que rechaza la llegada del héroe de la profecía. En la sala principal del castillo, ahora capital del Imperio Demonio, la reina Elizabeth pregunta a sus subordinados sobre el héroe de la profecía. El canciller de los elfos llamada Tiria, informa que sus insectos de vigilancia no han detectado nada, a lo que el canciller de los enanos dice lo mismo, mientras que el canciller de los humanos llamado Aristóteles, asegura que el héroe no sería una amenaza para ellos. Sin embargo, los demás cancilleres aclaran que la reina no teme al héroe, sino que desea que venga para poder acabar con la profecía ella misma. En eso Tiria mencionó que todo es culpa del sacerdote Barrow por mencionar siquiera la profecía. Si no fuera por él, esta profecía no les molestaría en primer lugar. Y en ese mismo momento, Barrow, el exalto sacerdote del Imperio Humano y actual presidente del club de fans de la Reina Demonio y de la Alianza Antihéroe, entra en el salón principal cantando el lema de su organización. Irritada por su presencia, la reina Elizabeth usa una mano mágica para acercarlo y exigirle una explicación sobre la ausencia del héroe de la profecía. Temblando de miedo, Barrow sugiere que la razón podría ser que la reina es tan poderosa que la profecía en su contra se ha vuelto inválida. El príncipe Malfoy interviene, apoyando la idea de Barrow de que la reina no debería preocuparse por la profecía y debería centrarse en otros asuntos. Sin embargo, antes de que pueda seguir hablando, es silenciado cuando una cola demoníaca lo golpea en la cara y de inmediato la reina demonio le exige que se retire y muy frustrada arroja a Barrow contra la pared, lamentándose por haber alcanzado la cima del poder sin que el héroe aparezca para desafiarla. Mirando la espada en el centro del salón, toma una decisión. Al presenciar esto, sus subordinados adivinan sus pensamientos y de inmediato intentan detenerla, pero ella decide seguir adelante. Es así como intenta extraer la espada de la piedra, lo que provoca una onda de poder que manda a volar al ex sacerdote por los aires, mientras que el canciller demonio rápidamente protege a los presentes mientras se disipa aquella onda de poder. Una vez que aquella energía fue liberada por completo,
La reina demonio triunfante sostiene la espada del héroe. Al liberarla, de inmediato se conecta con el héroe y descubre su ubicación, lo cual la hace sonreír y sin perder el tiempo se prepara para teletransportarse hacia él. Al ver esto, Malfoy suplica desesperadamente a la reina demonio que le permita quedarse con ella, pero sus ruegos fueron ignorados completamente mientras ella se teletransportaba a su nuevo destino. Mientras tanto en la casa que la reina había visto, el héroe Liang, quien es nada más y nada menos que nuestro prota, está ocupado con sus quehaceres. Liang, quien anteriormente era un trabajador de oficina aficionado a videos de agricultura y cocina, deseaba vivir una vida sencilla y tranquila, cuando de repente fue transportado a este mundo extraño, donde un sistema para novatos le enseñó habilidades básicas de supervivencia. Ahora vive la vida pastoral que siempre deseó. Aunque su sistema le indica que había cumplido los requisitos para aventurarse fuera del pueblo de novatos, Liang no estaba interesado en irse. Pero el sistema le indicó que después de dejar la aldea de novatos, conocerá todo tipo de personas en este mundo, donde podrá aprender varias habilidades de combate y magia de ellos. Y su misión era convertirse en el héroe legendario y eliminar a la reina demonio. Sin embargo, nuestro prota no quiere matar a nadie, y a pesar de numerosos mensajes e irritantes notificaciones por parte del sistema, Liang continúa ignorándolos todos y vive su tranquila vida pastoral gracias a la barrera de tiempo especial establecida en el pueblo de novatos. No solo permanece oculto, sino que la percepción del tiempo en el pueblo es diferente, así que puede seguir haciendo lo que quiere mientras el tiempo pasa rápidamente. Continúa pasando sus días cultivando, cazando, forjando y meditando, sin interés alguno en aprender sobre espadas y magia, hasta que un día su sistema, cansado de su inactividad, empieza a maldecirlo severamente hasta que se bloquea y desaparece. A pesar de esto, Liang sigue viviendo su vida monótona pero satisfactoria. Tras hacer algo de agricultura, decide cortar más leña, pero se da cuenta de que olvidó su hacha en el bosque. Antes de que pueda ir a buscarla, un oscuro remolino de nubes con relámpagos rojos se forma sobre él. Dentro de ese oscuro remolino se materializa la reina demonio Elizabeth. Finalmente ha descubierto dónde está el héroe, pero Liang ni siquiera se da cuenta de la reina en absoluto. Así que corre hacia la parte trasera de su casa con una cosa en mente: tenía que proteger su ropa y su pescado seco de la fuerte lluvia. Afortunadamente su ropa y el pescado seco estaban a salvo, lo que lo hizo suspirar del alivio. Pero de repente en eso, un pequeño perro robot empieza a ladrar ruidosamente para llamar su atención. Se trataba de Wan Kai, el perro compañero de nuestro prota. Liang intenta callar al perro y le dice que entre, pero antes de que lo haga, escucha a alguien llamar su atención. Es entonces cuando se da cuenta de que algo estaba flotando en el cielo. Pero Elizabeth estaba furiosa porque este humano la había ignorado por completo al principio. A lo que el prota procedió a disculparse mencionándole que no se había dado cuenta de su presencia. Sin embargo, la reina demonio quería comprobar algo primero, así que sin dudarlo lanza la espada del héroe hacia él. Sorprendido por eso, Liang suelta apresuradamente todo su pescado y su ropa y se cubre en defensa propia. Sin embargo, el impacto esperado nunca llega, ya que la espada dio vuelta alrededor de su cuerpo y se posó suavemente en su palma. Sintiendo el nuevo peso en sus manos, Liang balancea la espada antes de que el pánico se apodere de él, ya que aún no tiene idea de lo que está pasando. Por otro lado, Elizabeth había visto suficiente. El hombre frente a ella era el auténtico héroe de la profecía. Y sin dudarlo reunió su magia, y comenzó a preparar los hechizos que había preparado todo este tiempo solo para lidiar con el héroe. Mientras tanto, Liang estaba en pánico sin saber qué hacer. Él ni siquiera dejó el pueblo de novatos, y se preguntaba por qué la reina demonio estaba aquí. Por otro lado, Wan Kai sin miedo a nada comenzó a gruñir a la nueva intrusa. Al ver esto, Liang de inmediato lo reprendió, diciéndole que deje de provocarla, pero ya era demasiado tarde, ya que la magia del abismo de Elizabeth se había formado completamente y estaba lista para golpearlo. En eso el prota recuerda lo que dijo el sistema antes de bloquearse, como su encuentro con la señora demonio era inevitable, y finalmente comprendió lo que significa. Con la reina demonio ahora frente a él, la voluntad de vivir de Liang se desvanece, así que arroja la espada a un lado y se rinde, dirigiéndose hacia su casa para esperar sus últimos momentos. Sin embargo, a los ojos de la reina demonio, esta acción parece más un desafío que un hombre aceptando su destino, lo cual la hace enfurecer aún mucho más, y no duda en desatar su magia sobre la pequeña casa de Liang. Pero antes de que la magia alcance la casa del prota, Wan Kai se pone en guardia con una expresión determinada en su pantalla robótica. Varios cálculos ocurren en su mente antes de sacar un arsenal completo de armas que disparan y anulan la magia de Elizabeth. Y al ver a este perro robot, ella pensó que, tal como lo esperaba, el héroe de la leyenda no se rendiría sin una pelea adecuada, ya que incluso confiaba tanto en su mascota mágica.
lo cual esto la emocionó mucho más, y se preparó para su próximo ataque. Es así como lanzó un tremendo y poderoso poder sobre la casa del prota. Sin embargo, nuestro pequeño amigo robot también había terminado de calcular su análisis completo, y respondió con su propio ataque dirigido directamente hacia la reina demonio. Al principio, Elizabeth se burla del ataque y simplemente lo esquiva, pero al colisionar el rayo con su magia apocalíptica crea una enorme explosión que anula su hechizo una vez más. Al presenciar esto, Elizabeth queda impactada y se pregunta qué está haciendo exactamente el héroe dentro de su casa. Mientras tanto, nuestro prota estaba acostado en su cama esperando su destino, ya que ya se había resignado. Pero en eso, afuera de la casa, Elizabeth decide descender y enfrentarse adecuadamente a este perro robot sorprendentemente poderoso. A medida que se acerca, los ojos de Wan Kai se vuelven rojos y comienza a ladrarle agresivamente. En eso Elizabeth sonríe al darse cuenta de que ha subestimado a su oponente, pero menciona que aún no había terminado, ya que solo usó el 30% de su poder. Es así como la magia fluye por todo su cuerpo mientras comienza a transformarse, volviéndose más poderosa en el proceso. En su nueva forma, rápidamente se lanza hacia Wan Kai, quien estaba listo esperándola con su arsenal de armas. La batalla entre estos continúa durante 1 hora, y durante todo este tiempo, Liang termina durmiéndose. Al despertar cree que ha muerto por el ataque de la reina demonio, pero descubre que está ileso dentro de su casa. Con cautela se acerca a la puerta principal, temiendo que la reina demonio aún esté afuera, y con mucha valentía abre la puerta y ve a Elizabeth, que sostiene el cuerpo destruido de Wan Kai. Aunque Elizabeth está debilitada, aún tiene fuerzas para desafiar y burlarse del prota, el cual con mucho miedo le asegura que está bien e intenta calmar a la intrusa furiosa. A lo que Elizabeth acepta hablar, pero después de que lo elimine, sin embargo parece que ha agotado demasiada energía durante la pelea, ya que apenas avanzó unos pasos antes de desplomarse inesperadamente. Al presenciar esto, Liang se apresura a socorrerla, pero al perder su poder, su transformación comienza a deshacerse, mostrando su figura atractiva ante nuestro prota sorprendido, que acaba con un sangrado nasal. Más tarde esa noche, Elizabeth, ya vestida, despierta en una cama con las manos esposadas. Descubre con sorpresa que el héroe la ha mantenido con vida, y se preguntaba si acaso lo hizo solo para presumirle al mundo que la había vencido. Así que intenta usar su poder para liberarse de las esposas, pero no tiene éxito, lo que solo refuerza su creencia de que Liang está ocultando más de su verdadero poder. Observando la habitación, confunde varios de sus objetos personales con artefactos mágicos, lo cual la lleva a reprocharse por haber subestimado a su oponente, pero justo en ese momento, Liang entra con comida en las manos. Al verlo, Elizabeth afirma con orgullo que no pediría clemencia si él quería matarla, pero Liang no tiene intenciones de hacerlo. En cambio, este cree que la única manera de sobrevivir es tranquilizar a la reina demonio y dialogar con ella, explicándole que las esposas solo son una medida de precaución dada su temible presencia. De manera amistosa, Liang ofrece desbloquear las esposas de Elizabeth para poder hablar con ella. Sin embargo, lo que ella entendió fue que el prota se estaba burlando de ella, y si la estaba liberando solo era para que cumpla con sus órdenes. Finalmente el prota decide desbloquear las esposas, lo cual Elizabeth, un tanto furiosa, acepta escuchar al héroe sin atacar por el momento, pero como el prota se dio cuenta de su molestia, procedió a alejarse para dejarla descansar. En eso este nos explica que si no mató a la reina demonio mientras dormía, era porque en un mundo de espadas y magia es probable que la reina demonio tenga habilidades de resurrección y en lugar de matarla, planea usar el poder de la amistad para ganarse su apoyo y tener un aliado poderoso. Ante esta magnífica idea se ríe de su plan, lo que hace que Elizabeth piense que él todavía se sigue burlando de ella. Pero en eso Liang se concentra en el cuerpo dañado de Wan Kai, el cual estaba totalmente destrozado. Cuando Elizabeth pregunta sobre qué es esta herramienta mágica, Liang responde que no es una herramienta mágica, sino una chatarra que hizo por aburrimiento. Al escuchar esto, la reina demonio ve una oportunidad para usar su magia del abismo ahora que los grilletes han desaparecido para así recuperarse, y ahora que el prota ya no estaba protegido decide atacarlo, y se disculpa por haber roto su herramienta mágica mientras prepara su ataque. Y sin darse cuenta de la situación, Liang responde que no se preocupe, ya que la tarjeta de memoria está intacta y eso era lo que más importaba. Y cuando la reina demonio estaba a punto de eliminarlo de un solo golpe, Liang abre un armario y revela varias copias de Wan Kai, lo que deja totalmente en shock a la reina demonio. Y sin perder más el tiempo, el prota inserta de nuevo la tarjeta de memoria en una de las copias, y Wan Kai vuelve a la vida en un 2×3, mientras que Elizabeth sigue perpleja por lo que estaba pasando, ya que su plan había sido frustrado. Antes de decidir qué hacer, el olor de la comida atrae la atención de Elizabeth, lo cual Liang le explica que preparó comida para ella mientras estaba inconsciente.
Aunque Elizabeth al principio se resiste, ya que siente que no necesita comer, pero el aroma la hace cambiar de opinión. Viendo la oportunidad de resolver conflictos con comida deliciosa, el prota explica orgullosamente que lo hizo todo con vegetales y granos que él mismo cultivó. Elizabeth duda antes de tomar uno, pero al final decide probar, mientras que Liang observa nerviosamente, aunque confía en sus habilidades culinarias, no está seguro de si ella quedará satisfecha con un plato tan simple. Ella se toma un momento para masticar, luego toma otro, y luego uno más, hasta que acaba todo lo que había en el plato, y exclama que la carne estaba súper deliciosa, y que también contiene mucha energía mágica. Ella se sorprende de encontrar una delicia así en el mundo, ya que no tenía conocimiento de su existencia. Pero de pronto en eso siente un calor intenso y comienza a sentirse muy rara por el picante, así que le exige al prota saber los ingredientes. Lo cual muy nervioso explica que añadió chile picante según su propio gusto. Como era de esperar, Elizabeth pensó que Liang no tenía buenas intenciones, pensaba que solo la había mantenido con vida para experimentar con ella en pruebas de resistencia al picante. Sin embargo, el prota rápidamente le ofrece un plato de sopa de arroz y huevo con carne para que se relaje. Pero la reina demonio vuelve a malinterpretar la situación, pensando que Liang está bromeando con ella al servirle un veneno y luego darle un antídoto. Pero en el momento en que prueba el plato, Elizabeth siente como si fuera transportada a un mundo completamente diferente. Una calma profunda la envuelve, y de repente, la sensación de dominar el mundo y la lucha entre el héroe y la reina demonio parecen ser meras distracciones que ya no la afectan. Mientras esta sensación la envuelve, su poder aumentar de inmediato, pero no puede creer que simplemente con comer haya alcanzado un nuevo nivel de poder. Pero esto la lleva a querer aclarar las cosas de inmediato, así que le pregunta a Liang qué es lo que realmente espera de ella. A lo que Liang le explica que su intención es investigar cómo una reina demonio y un héroe pueden vivir en armonía. Sin embargo, para ella, esto suena como si él estuviera sugiriendo que ella es la única apta para ser el objeto de sus experimentos, y siente como si la estuviera retando a hacerse más fuerte para que pueda derrotarlo finalmente. Pero volviendo a la realidad, el prota se ofrece a preparar más comida para ella, lo cual esto la hace enfurecer mucho, ya que sigue pensando que este humano trata de humillarla al proponerle tal cosa. Pero después de pensarlo profundamente, ella suspira y finalmente acepta, y rápidamente procede a pararse sobre la cama para anunciar que cumplirá con sus exigencias, pero menciona que no lo hace por miedo, sino porque busca alcanzar el máximo nivel de poder con la esperanza de algún día derrotarlo. Pero le advierte que no permitirá que su dignidad como reina demonio sea pisoteada, ya que de lo contrario estará dispuesta a sacrificarlo todo para derrotarlo. Estas palabras hicieron temblar del miedo a nuestro prota, quien acepta rápidamente sus condiciones. Es así como desde ese día comienza el inicio de la historia sobre cómo la reina demonio y el héroe empezaron a vivir juntos. Un año después, Liang está ocupado cortando leña con la espada del héroe. Mientras trabaja, reflexiona sobre los eventos que han tenido lugar desde que Elizabeth se mudó con él tras su llegada al pueblo novato. Con el paso del tiempo, su rutina ha empezado a armonizar con el ritmo del mundo exterior. Aunque el problema de la sincronización del tiempo ya no es relevante, pero la falta de barreras temporales ha dejado al pueblo novato completamente desprotegido. Sin embargo, por suerte la presencia de Elizabeth mantiene a la fauna salvaje de los alrededores alejada de su hogar. De repente, una voz desde dentro de la casa llama a Liang, reclamando que ya es hora de comer. Liang responde que está en camino y entra en la casa. Al interior, encuentra a Elizabeth, ahora con una figura más robusta, viendo televisión mientras come papas fritas. Ella le comenta que está revisando sus grabaciones y lo reprende por no actualizar su sistema. Ya acostumbrado a sus quejas, Liang le dice que su sistema ya no está en uso. Luego la convoca para el almuerzo, y con un gesto de su mano, dos pequeñas alas demoníacas aparecen, permitiéndole flotar suavemente hasta la mesa. Con curiosidad, le pregunta a Liang qué tipo de veneno está usando, ya que siente que se está volviendo más perezosa con cada bocado. Liang suspira y le aclara que las papas fritas que está comiendo son muy calóricas, por lo que no debería comer en exceso si no quiere ganar peso. Al darse cuenta de su estómago más prominente, comprende que Liang tiene razón. No obstante, esto no representa un problema para la reina demonio, ya que con un simple chasquido de dedos emplea su magia para transformar toda la grasa en pura energía mágica, recuperando así su figura delgada. Al presenciar esto, Liang la observa asombrado, no había imaginado que la magia pudiera emplearse de esa forma. La expresión de sorpresa en su rostro hace que Elizabeth se sienta satisfecha, creyendo que ha frustrado el intento de envenenarla. Liang decide no desmentirla y le informa que el almuerzo está servido.
Las montañas de exquisita comida atraen inmediatamente a Elizabeth y sin dudarlo empieza a devorar todo con entusiasmo. Liang suspira al ver la rapidez con la que Elizabeth consume su comida y le aconseja que se tome su tiempo, sugiriendo que aún podría hacer más si fuera necesario. Las palabras de Liang hacen que Elizabeth se cuestione, ya que lo que en realidad ella piensa es que él todavía no la ve lo suficientemente fuerte y está tratando de engordarla para que así lo pueda derrotar. Frustrada por esto no puede evitar morderse su labio con fuerza. En el tiempo que han pasado juntos, ha avanzado de nivel más de 10 veces en el último año, así que está convencida de que ahora tiene el poder para ganar. Sin embargo, antes de que pueda retar a Liang a un enfrentamiento decisivo, él presenta un postre que preparó especialmente para ella, se trataba de su pudín favorito. Al instante cualquier pensamiento de pelear con Liang se desvanece de su mente. En lugar de eso, exige que le traigan el pudín. Liang piensa que lidiar con la reina demonio es relativamente sencillo. Siempre y cuando tenga la comida adecuada, es fácil mantenerla contenta. Mientras tanto, en una ubicación cercana al pueblo novato, un anciano corre apresuradamente con una mujer rubia detrás de él. Ambos están siendo perseguidos por figuras enigmáticas con máscaras y capas oscuras. Una de estas figuras se lanza hacia el muelle y usando sus garras sombrías, rasga una grieta en el espacio frente a ellos. De repente más grietas aparecen rodeando al anciano y a la mujer. La figura misteriosa clava sus garras en la grieta, creando una jaula de sombras que encierra a ambos sin posibilidad de escape. El anciano se coloca protectivamente frente a la mujer rubia y le instruye que corra hacia el pueblo mientras él se enfrenta a los enmascarados. La chica con lágrimas en los ojos se resiste a huir sin su padre, pero él se mantiene firme, le prometió a su madre que la protegería sin importar las circunstancias. Mientras las figuras encapuchadas rodean a los dos, una de ellas levanta las manos y lanza una enorme esfera de fuego espectral hacia ellos. Esto obliga al anciano a emplear su técnica más poderosa para cortar tanto la esfera como a la figura encapuchada en dos. Al ver caer a su compañero, otra figura encapuchada rápidamente recoge las dos mitades y se fusiona con ellas, transformándose en una monstruosidad híbrida. La chica, decidida a no abandonar a su padre, usa su magia para conjurar un arco y una flecha, pero sus disparos fueron completamente inofensivos, a lo que su padre le advierte que no está preparada para enfrentarse a los apóstoles oscuros del gremio y le dice que debe escapar. En ese preciso momento, el tercer apóstol oscuro se lanza hacia el anciano y lo ataca con su espada de largos brazos. El anciano es arrojado varios metros hacia atrás y choca contra una enorme roca. Al ver a su padre en una situación tan grave, la chica grita desesperadamente por él. A pesar de sus graves heridas, el anciano le insiste a su hija que debe alejarse y buscar refugio en un lugar seguro. Mientras tanto, el tercer apóstol oscuro se une a la figura híbrida previamente combinada, y juntos se transforman en un gigantesco golem gelatinoso, preparado para aplastarlos. La chica corre hacia su padre y le suplica a la gigantesca criatura que lo deje en paz a cambio de llevarlos con ella. Pero lamentablemente parece que su supervivencia no está en los planes de los apóstoles. Pero antes de que puedan acabar con ellos, una criatura aún más enorme aparece y los aplasta contra el suelo, reduciéndolos a una masa deforme. Cuando el polvo se asienta, la chica levanta la vista y descubre que su inesperado salvador es un enorme mamut, acompañado de una pequeña casa en su espalda donde reside una sabia rana inmortal. En eso la rana inmortal le informa a su hermano mayor que la amenaza ha sido eliminada, y luego pregunta qué hacer con los dos humanos que salvaron. Resulta que el hermano mayor es nada más y nada menos que Wan Kai, el compañero robótico de Liang. Wan Kai señala que no deben hacerles daño a los humanos, ya que en su lugar los llevará de regreso con su maestro para que él se encargue de ellos. Luego de unas cuantas horas, la joven despierta en una habitación desconocida. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que no sabe dónde está y recuerda de inmediato que su padre fue gravemente herido por los apóstoles. A pesar de sus heridas, se levanta apresuradamente de la cama y abre la puerta, ansiosa por ver cómo está su padre. Sin embargo, sus temores se disipan al encontrarse con la imagen de su padre flexionando sus músculos con fuerza. La chica rubia observa mientras Liang elogia los músculos de su padre. Liang está sorprendido por lo imponentes que son los guerreros en este mundo alternativo. Sin embargo, no todos parecen tan impresionados. Mientras Wan Kai corre de un lado a otro y Liang está distraído, Elizabeth le da una patada y lo reprende por traer a dos desconocidos a su hogar. Wan Kai se queja, consciente de que con el nivel que ha alcanzado Elizabeth, ya no tiene forma de enfrentarse a ella. A pesar del alboroto, Liang sigue alabando la fortaleza del anciano. Orgulloso de los cumplidos, el anciano decide demostrar aún más su fuerza. Con un poderoso rugido, activa su técnica de batalla alma ardiente, haciendo que sus músculos se inflen aún más y rompan su camisa, dejándolo solo en ropa interior.
Liang está asombrado por cómo el anciano sigue presumiendo de sus músculos, pero el orgullo del anciano se ve eclipsado por la voz confundida de su hija llamada Evelyn. Él le explica en voz baja que solo intenta agradar a su salvador, pero está contento de que su hija haya despertado. En eso el prota comienza a explicarle la situación, pero de repente en eso Elizabeth se teletransporta frente a ella y le dice que debería irse de inmediato, y con un gesto de autoridad, advierte a Evelyn que ella fue la primera en llegar. Evelyn tiembla de miedo bajo la presión del aura de Elizabeth y sus formidables habilidades. Pero afortunadamente Liang logra persuadir a Elizabeth para que permita a los invitados entrar y hablar dentro de la casa. Ya estando dentro de la casa, Liang ofrece un poco de té al padre y a la hija, disculpándose por no poder servir algo más elaborado. Evelyn observa el brillante té de cebada y pregunta a su padre si es la misma poción mágica que sanó sus heridas instantáneamente. Nuestro prota, algo incómodo, se rasca la cabeza y aclara que no es nada tan impresionante, solo les ha dado agua fría de un pozo que estaba cargado de energía mágica. Mientras Liang recibe a sus invitados con calidez, Elizabeth observa a los recién llegados con recelo. Se pregunta qué tipo de experimentos podría estar planeando Liang, y se siente irritada porque parece que ella no es suficiente para satisfacer su curiosidad científica con personas. El padre de Evelyn tiene una opinión diferente a la de Liang. Aunque su conciencia estaba bastante nublada en ese instante, todavía recuerda cómo Wang Kai lo condujo hasta el pueblo de novatos y cómo Liang lo curó con agua fría de pozo cargada de energía mágica. Está muy agradecido pues sin esa ayuda, no habría podido reunirse con su hija nuevamente. Al escuchar la narración de su padre, Evelyn se pregunta si está bien que beba algo tan valioso, pero Liang la calma diciéndole que no es necesario ser tan formal. Con el consentimiento de Liang, tanto Evelyn como su padre tomaron un sorbo del té de cebada. En cuanto el líquido entra en sus cuerpos, una luz brillante comienza a emitir desde sus bocas y ojos, y él te los transporta a un interminable campo de trigos de cebada. Similar a lo que experimentó la reina demonio antes, una sensación de alegría inunda sus cuerpos mientras disfrutan del espléndido cielo, sin preocuparse por las dificultades del mundo exterior. Además de esta sensación de felicidad, ambos también subieron de nivel, con el padre convirtiéndose en un archimago de 4 estrellas, y Evelyn convirtiéndose en una archimaga de 1 estrella. Los dos se quedan sorprendidos por crecer de repente más poderosos. El té de cebada incluso despertó la sangre élfica dormida de Evelyn, haciéndole crecer las orejas más largas como las de un verdadero elfo. Ambos suspiran satisfechos, felices de poder sentir tanta felicidad además de volverse más fuertes. Al ver lo felices que están después de una taza, Liang ofrece verterles más té, pero el padre de Evelyn lo niega con lágrimas en los ojos. No puede creer que alguien tan generoso como Liang pueda existir, aceptar su amabilidad casi parece un tormento para él. Aunque decepcionado, el prota menciona que le gustaría ofrecerles bebidas y bocadillos, pero lamentablemente Elizabeth ya se los comió todo. En eso el prota preguntó cómo fue que fueron atacados, lo cual Burton mencionó que todo fue por la línea de sangre élfica en el cuerpo de su hija. Y antes de que pueda seguir hablando, Evelyn toma la palabra y comienza a contar que su madre fue la santa de la raza de los elfos, ella la concibió luego de enamorarse de su padre, pero el único problema era que los matrimonios entre razas mixtas estaban prohibidos por la raza élfica. Al escuchar esto, Elizabeth comenta que eso es imposible, ya que esa norma fue abolida hace tiempo bajo el reinado de la reina demonio. Sin embargo, la realidad parece ser diferente, la madre de Evelyn fue forzada a regresar a la Tierra Santa de los elfos, y el padre de Evelyn se vio obligado a ocultarla. Lo cual el prota pregunta si los elfos los están persiguiendo ahora que han sido descubiertos, y para su sorpresa la respuesta es negativa. Ambos fueron perdonados después de que la madre de Evelyn decidió regresar a la tribu élfica. Y quienes los persiguen actualmente son miembros del gremio oscuro del reino demoníaco. Con esta revelación, Liang dirige una mirada desconfiada hacia Elizabeth, lo que provoca la furia de la reina demonio, quien no tarda en expresar su descontento por lo que trata de insinuar. A pesar de ello, Elizabeth se siente intrigada por la situación y decide investigar más a fondo. Les pregunta a ambos sobre el origen del gremio oscuro en el reino demoníaco y el motivo detrás de la captura de elfos. El padre de Evelyn con un gran miedo explica que se cree que el gremio oscuro está realizando experimentos con humanos con el objetivo de resucitar a la reina demonio, siendo los elfos uno de los componentes cruciales en estos experimentos. Han estado persiguiéndolos desde hace un tiempo, y sorprendentemente incluso han mencionado el nombre de Elizabeth cuando cometen sus fechorías. Al escuchar todo eso, el prota no puede evitar echar otra mirada de desconfianza a Elizabeth, quien responde agarrándolo del cuello y asegurándole que no es como parece.
Dándose cuenta de su error, Liang se apresura a disculparse, explicando que ella ha estado presente en todo momento y por lo tanto no podría haber tenido relación con lo que se menciona. Intrigada por la conversación entre los dos, Evelyn se dirige a su padre con preguntas, pero él la reprende y le pide que no se entrometa, señalando que es mejor no involucrarse en una disputa de pareja. A pesar de todo, Elizabeth también está interesada en la historia y les pregunta cómo surgió el rumor de que la reina demonio había fallecido. Resulta que Elizabeth ha estado ausente durante 500 años, algo que Liang encuentra difícil de creer, especialmente considerando que ella solo ha estado en su casa durante un año. Esto la lleva a preguntar sobre cuáles son los rumores de la muerte de la reina demonio. Según la información que tienen, la reina demonio falleció tras una larga confrontación con el héroe legendario que se extendió por un mes. Y el héroe se sacrificó para salvar el continente y murió junto con la reina demonio. Al escuchar esto, Elizabeth se enfurece y deja claro su enojo hacia los dos. De inmediato, el padre y la hija sienten como si se encontraran en un campo de calaveras, con la sensación de que cualquier movimiento en falso podría costarles la vida. Con una voz autoritaria, Elizabeth afirma que el rumor es falso. Tanto Evelyn como su padre no tienen más opción que aceptar rápidamente las palabras de Elizabeth para evitar un desenlace fatal. Sin embargo, antes de que logren relajarse, Liang interviene y revela que ella tiene razón, ya que él es el héroe legendario y la mujer con la que están hablando es la reina demonio Elizabeth. La revelación es tan impactante que ambos casi se desmayan ante la abrumadora información. A pesar de esto, Elizabeth no puede evitar pensar que Liang los ha salvado intencionalmente solo para humillarla. Esto ella lo toma como si él estuviera diciendo que capturó a la reina demonio para reírse de ella. Esto la enfurece aún más, y sin dudarlo decide irse a su cuarto cerrando la puerta con gran fuerza. Una vez que la reina demonio se fue, el padre de Evelyn finalmente puede soltar el aliento que había estado reteniendo, y con una voz temblorosa le pregunta al prota qué piensa hacer con él y su hija. A lo que Liang, aún desconcertado por todo lo que se enteró, menciona que no tiene claro cuál será el próximo paso, ya que al parecer el tiempo se ha vuelto un caos desde que Elizabeth rompió la barrera temporal, y cuando se sincronizó por completo ya habían transcurrido 500 años. Más tarde esa misma noche, los dos estaban acostados a punto de dormir. Pero en eso Evelyn se dirige a su padre y le cuenta lo asombroso que resulta descubrir que la verdadera razón detrás de la desaparición de la reina demonio es que ella se enamoró del héroe legendario y eligió ocultarse del mundo, igual que sus propios padres. Pero su padre le responde que no tenían derecho para compararse con ellos. Además menciona que seguramente Liang les pidió que se tranquilizaran porque estaba decidiendo si debía perdonarlos o no, pero Evelyn, sorprendida al escuchar esto, pregunta por qué los salvó si Liang tenía la intención de matarlos de todas maneras. Lo cual su padre le aclara que al igual que les ayudó a subir de nivel, podría haber optado por matarlos o perdonarlos con la misma facilidad. Todo depende del estado de ánimo del héroe y de la reina demonio. Cuando de repente en eso un golpe interrumpe la conversación, y una voz abrumadora les pregunta qué hacen aún despiertos a estas horas de la noche. Esto de inmediato hace entrar en pánico a la elfa, mientras que el prota comienza a reírse para sí mismo mientras saca una baraja de cartas y les propone jugar. Esto dejó a Burton bastante confundido. Poco después, tanto el padre como la hija se encuentran sentados con expresiones serias mientras Liang les explica cómo se juega. A diferencia de Liang, que se divierte con el juego, Evelyn y su padre sospechan que se trata de una prueba para determinar si deben ser eliminados. Al ver la baraja de cartas que parece tener un aura inquietante, Evelyn pregunta por el nombre del juego. Liang se siente un poco desconcertado, no está seguro de si comprenden lo que está pasando, así que decide llamarlo la lucha de dragones. Este nombre sorprende tanto a Evelyn como a su padre, e incluso a Elizabeth, quien está observando desde cerca con algún tipo de magia de camuflaje avanzada. Liang les explica que para ganar, los dos héroes tienen que colaborar para derrotar al dragón, y la elección de quién será cada uno se determina con las cartas que saquen. Convencidos de que este juego es una prueba para decidir su destino, ven a Liang con una apariencia siniestra mientras les advierte que elijan sus cartas con cuidado. El prota toma sus cartas primero y les indica a los demás que se apresuren también. A lo que Evelyn es la primera en sacar sus cartas, pero en cuanto las toca, su entorno cambia de manera inesperada. Mientras que Burton observa a su alrededor con asombro, se da cuenta de que han sido trasladados a un nuevo reino. Evelyn, después de sacar todas sus cartas, está al borde del colapso, ya que el simple hecho de extraerlas ha drenado casi toda su energía mágica, así que le dice a su papá que lo siente mucho, lo cual este le menciona que no se preocupe, él dará todo para mantenerlos a salvo. En eso Liang les pregunta si alguno de ellos quiere asumir el rol de dragón,
a lo que ambos responden negativamente. Al examinar sus cartas, el prota se da cuenta de que si logra obtener otro 4 y un as, tendría la victoria asegurada. Entonces les pregunta de nuevo si alguno quiere ser el dragón antes de revelar sus cartas. Y como el prota estaba muy confiado, procedió a revelar las cartas que estaban sobre el piso, pero al hacerlo se disgusta mucho, ya que ninguna de ellas es un 4 o un as. Sin embargo, tanto Evelyn como Burton interpretan su expresión como si él estuviese descontento con sus desempeños. Sin embargo, Liang procede a jugar lanzando un 8 y luego es el turno de Burton, pero al intentar jugar una carta, una oleada de magia emana de su cuerpo y se adentra en la carta. El acto de jugar una carta en realidad consume su energía vital. Sin perder más el tiempo, Burton juega con una J, mientras que Evelyn lo observa con preocupación. Sin embargo, Burton tranquiliza a su hija, asegurándole que todo está bajo control. Entonces tanto Evelyn como Liang deciden pasar su turno, devolviendo la oportunidad de jugar a Burton, quien ahora estaba más asustado que nunca, ya que sabía que si hacía un movimiento en falso todo se acabaría. Es así como decide poner todas sus cartas sobre la mesa, ya que si sigue jugando con más cartas, poco a poco su energía vital se terminaría. Y es de esta manera como llama a esta jugada el dragón volador según las reglas del juego, y ni bien hizo esto comenzó a sentir algo muy fuerte dentro de su cuerpo, ya que usar esta táctica le había costado una pierna, por lo que sabe ahora que cuanto mayor sean las cartas que juegue, mayor será el precio. Al mismo tiempo emergió un gran dragón que sin dudarlo atacó directamente al prota, lo cual esto dejó a ambos perplejo, ya que no se esperaban tal cosa, y en ese momento el viejo se dio cuenta que si sale perdiendo en un turno estaría completamente acabado. Sin embargo, este ataque ni siquiera inmutó al prota, y como no tenía nada bueno en su baraja decidió pasar. Ahora Burton decidió colocar un 3 sobre la mesa mientras que Evelyn opta por pasar, Liang sigue con un 10 y padre e hija deciden no jugar más. Ese fue el inicio de su desafortunado destino. De repente el prota revela una escalera de números consecutivos, desatando así una gigantesca ola que casi los arrastra a ambos y por poco mueren ahogados. Pero como esto no era todo, Liang continúa con su siguiente jugada, invocando así a 2 gladiadores en un carro que avanzan directamente hacia ellos. Al presenciar esto Burton quedó totalmente perplejo, sabiendo que no tiene cartas para enfrentarse a ellos, pero Evelyn acepta el desafío que imponen las cartas de Liang. Sin embargo, su padre le advierte a su hija que no juegue más, dado que usar sus cartas implica un costo de su vitalidad. Pero Evelyn se niega a retroceder, ya que no puede quedarse escondida detrás de su padre para siempre, y ahora es su turno que ella lo proteja. Entonces utiliza una combinación de cartas que supera en poder a las del prota, lo que también hace que aparezcan unos gladiadores que luchan directamente. Una vez que el polvo se disipa, solo queda el carro de Evelyn en pie, y de inmediato Burton se asegura de que su hija esté bien, lo cual ella confirma que sí. Sin embargo, Liang aún no había terminado. Esto hizo que tanto el padre como la hija se pongan muy nerviosos, mientras que Elizabeth observa en silencio desde un rincón, sintiendo una sensación siniestra. Con su as bajo la manga, Liang invoca un par de comodines y los juega, y de repente en eso, una gran fisura se abre en la sala en la que están. De esta grieta surge un rey payaso demoníaco de nivel 3, cuyo poder impresiona incluso a Elizabeth. Mientras sus ojos recorren la sala, el demonio de repente fija su mirada en Elizabeth, a pesar de que ella intenta esconderse con magia. El demonio le pregunta qué está observando y procede a sacar un cuchillo y amenazarla. Elizabeth, enfurecida por la clara provocación, no sabe si atacar o no, ya que el rey payaso es igual de poderoso que ella, a pesar de haber sido potenciada por Liang durante un año alimentándose. Al parecer este había invocado a una criatura igual de fuerte que ella por pura casualidad. Mientras que Burton y Evelyn al presenciar esto se dan por vencidos, mencionando que no pueden hacer nada en contra del gran héroe. Cuando de repente, Burton comienza a toser sangre, dándose cuenta de que su energía vital se está agotando rápidamente. Alarmado por esto, el prota le pregunta si está bien, suponiendo que su herida aún no se había curado por completo. Pero luego echa un vistazo a sus cartas y descubre que Burton tenía una mano ganadora. Liang malinterpreta la situación, pensando que Burton está permitiéndole jugar con él por pura amabilidad, y mencionó que era un total ingenuo al pensar que era bueno, ya que en realidad Burton solo le había dado la oportunidad de jugar a pesar de que interrumpió su descanso. Entonces el prota procede a ordenar las cartas y anula la invocación del rey payaso. Luego se disculpa por haber interrumpido su descanso y se retira de manera abatida a su habitación. El padre y la hija, aunque todavía estaban aturdidos y confundidos, se sienten aliviados de seguir con vida.
Mientras tanto Elizabeth vuelve a malinterpretar las cosas, ya que lo que en realidad ella ve, es que el verdadero plan del prota era aprovechar esta oportunidad para golpear a la reina demonio. Al día siguiente, los cuatro se encuentran de pie afuera de la casa de Liang despidiéndose. En eso el prota les pregunta si de verdad no quieren quedarse unos días más, ya que los frutos que sembró están casi listos para cosechar, lo cual Burton responde inclinándose y diciendo que no quiere causar más molestias y que está muy agradecido por su hospitalidad. También promete que una vez que se vayan, no revelarán a nadie lo que han visto. Evelyn también le agradece por darles un poco de té de cebada, a lo que Liang algo avergonzado se rasca la cabeza y dice que no es nada. Luego se acerca a Burton y le entrega sus cartas de juego como un recuerdo, mencionando que se dio cuenta que tras jugar con él, no es muy hábil en los juegos de cartas. En eso Elizabeth atrae la atención de Burton, y sin necesidad de palabras, le indica que se apresure y abandone el lugar cuanto antes. Al escuchar esto, ambos se alejan corriendo rápidamente sin siquiera despedirse, lo que deja al prota confundido, pero como esto a la reina demonio le daba lo mismo, procedió a regresar a la casa ordenándole al prota que le prepare algo de comida. Mientras tanto Burton continúa corriendo con su hija hasta que ella muy mareada le pide que por favor pare, lo cual su padre accede a sus peticiones y procede a detenerse. En eso Burton, tratando de respirar por el cansancio, recuerda cómo primero enfrentaron la prueba del héroe legendario y luego la amenaza de la reina demonio. Recuerda en su mente la noche pasada, cuando la reina demonio se les acercó y les impuso una marca en el cuello. Sin embargo, sorprendentemente no los eliminó por completo, en su lugar les colocó nuevos collares mágicos con runas. Posteriormente la reina demonio les dio la orden de partir al día siguiente, con la advertencia de que jamás revelaran la presencia del señor demonio y del héroe legendario en el pueblo de novatos. De no cumplir con esta advertencia, las marcas malditas en sus cuellos les costarán la vida de inmediato, así que sin más opción ambos se vieron obligados a aceptar. Cuando los recuerdos terminan, ambos levantan la vista y se dan cuenta de que han regresado al punto de partida, incluso los cuerpos de los apóstoles caídos siguen allí. Pero Burton está muy asombrado, ya que no imaginó que podría haber corrido tan lejos y tan rápido. Sin embargo, lo que pasó en realidad fue Wang Kai los empujó para que no sigan causando problemas al prota y a Elizabeth. En eso Burton observa su entorno con cautela, sabiendo que probablemente haya muchos demonios poderosos cerca, por lo que deben irse cuanto antes. Cuando de repente en eso, Wang Kai pone atención al notar que algo se aproxima rápidamente a su ubicación, pero a pesar de esto, decide no hacer nada al respecto para evitar problemas con Elizabeth, así que se teletransporta de vuelta a casa justo cuando varias figuras encapuchadas llegan frente a Burton y Evelyn. Entre ellos se destaca una figura sin capa que parece ser la líder del grupo, a lo que Burton, visiblemente horrorizado, reconoce que la figura sin capa es el gran apóstol del gremio oscuro. Al ser consciente de la abrumadora diferencia de poder, Evelyn suplica a su padre que la deje con ellos mientras él se escapa. Pero Burton está agotado de siempre huir, y menciona que en comparación con los niveles del héroe legendario y la reina demonio, estos apóstoles oscuros del gremio no representan una gran amenaza. Así que sin dudarlo saca el mazo de cartas que le dio Liang y lo usa contra los apóstoles, lo que obliga a los más débiles del grupo a caer. Esto sorprende al gran apóstol, quien no esperaba tal demostración de poder de un anciano que aparenta ser frágil. En eso Burton le confiesa a su hija que desde que su madre fue llevada de regreso a la tribu elfa, se ha vuelto temeroso y ha comenzado a evitar enfrentar sus problemas. Pero ahora se da cuenta de que cometió un error al tomar esa decisión, así que le promete a su hija que si logran superar esta situación tan complicada, la llevará a la tribu elfa y regresará con su madre. Sacando una carta de la baraja, Burton invoca a un formidable dios flecha que toma la apariencia de la madre de Evelyn, para que les ayude en la batalla. El dios flecha crea un arco y una flecha mágica, lanzando esta última hacia los apóstoles oscuros antes de que puedan defenderse. 3 de los apóstoles que se encuentran en el trayecto de la flecha son eliminados al instante, dejando únicamente al gran apóstol. Inicialmente el gran apóstol se burla y toma la flecha con seguridad, pero su arrogancia resulta ser su perdición, ya que la flecha lo atraviesa sin dificultad a pesar de que intenta sostenerla con ambas manos. Cuando todos los apóstoles han sido derrotados, la figura del dios flecha desaparece y las cartas regresan al mazo. Después de aquel enfrentamiento, Burton está a punto de desmoronarse por el cansancio, lo cual su hija se apresura para ayudarlo. Al observar cómo las cartas invocadas han alterado el entorno, Burton decide en ese instante cambiar de especialidad, dando origen a una nueva clase, el maestro de cartas. Una semana después, como mencionó Liang anteriormente, los frutos en su jardín comienzan a madurar y lo vemos disfrutando de una refrescante fruta. Comenta que su técnica para cultivar frutas ha sido muy efectiva, pero sin compañía con quien compartir su éxito, siempre siente que algo falta en la celebración de la cosecha.
Entonces el prota comienza a pensar sobre las cosas fascinantes que ha visto en este mundo mágico, y se da cuenta de que siente curiosidad por explorar el mundo exterior. El único inconveniente es que se siente demasiado débil, por lo que empieza a considerar abandonar la idea. De repente en eso, una nube de polvo se forma cuando Elizabeth aparece junto a él mediante su técnica de teletransportación. Al notar su tristeza, le pregunta qué le sucede, a lo que Liang le cuenta que su deseo era explorar el mundo exterior, pero su debilidad se lo impide. Al oír esto, la reina demonio decide invitarlo a emprender un viaje, lo cual Liang muy emocionado le pregunta si habla en serio, y menciona que sería completamente diferente si contara con la protección de la reina demonio, pero Elizabeth le menciona que deje de hablar tonterías y que mejor se cambie de ropa. Es así como ambos se visten con trajes nuevos y elegantes que Liang había confeccionado, y en eso Elizabeth le hace un cumplido inusual, elogiando tanto sus habilidades culinarias como su talento para la costura. Liang responde con orgullo que por supuesto esas son sus especialidades. Con sus ropas ya listas, ambos están preparados para enfrentar el mundo exterior, y sin perder más el tiempo, Elizabeth chasquea los dedos abriendo así una puerta de teletransporte que los llevará al pueblo más cercano. Esto deja al prota impresionado por la utilidad de esta habilidad, pero antes de que Elizabeth cruce la puerta, él le pide que establezcan algunas normas básicas. Primero, que no lo deje solo. Segundo, que mantenga sus emociones bajo control. Y tercero, que sea más reservada con los extraños. Aunque Liang parece ser más exigente y presuntuoso desde el punto de vista de Elizabeth, ella acepta las indicaciones con comprensión. Y finalmente el prota le pregunta si después de explorar el mundo exterior ella regresará con él, ya que después de todo con la barrera de protección desaparecida del pueblo de novatos, este sabe que si no tiene el resguardo de la reina demonio se convertirá en alimento para las bestias demoníacas en cuestión de segundos. Pero Elizabeth acepta sin dudarlo. Sin embargo, esto lo hacía por una razón completamente diferente, ya que antes de que oficialmente lo derrote, el mundo exterior no significa nada para ella. Sin embargo, su acuerdo tiene una condición. Ella le dice al prota que cuando regresen deberá prepararle un pudín de frutas bien surtido, lo cual Liang acepta con entusiasmo y procede a acompañarla a través del portal, dejando a Wan Kai encargado de la casa. Después de pasar por el portal, se encontraron con la vista del pueblo fantástico, conocido como la ciudad fanfarrona, un lugar neutral donde personas de todas las especies se congregan y coexisten. Los ojos del prota brillan con asombro al contemplar este nuevo y sorprendente mundo. En eso señala una tienda de equipos y un puesto de comida a Elizabeth antes de comenzar a explorar todo el lugar, maravillado por todas las maravillas y peculiaridades, ya que era su primera vez aventurándose fuera del mundo conocido. Mientras tanto, Elizabeth, al observar su entorno, no muestra mucha emoción, sino más bien sorpresa por la falta de cambios significativos en el mundo exterior. A lo que Liang concuerda con eso, señalando que la realidad no es tan caótica como lo había descrito el tío Burton. En eso Elizabeth se enorgullece al contar que todo esto se debe a ella, ya que antes de su reinado, había muchos reinos en disputa y el caos reinaba, pero con su poder absoluto, puso fin a esos conflictos y estableció un conjunto de normas que equilibraron a todas las facciones. De esta forma, el verdadero salvador del continente no fue el héroe legendario, sino la reina demonio. Pero lamentablemente el prota no escuchó nada de lo que estaba diciendo, ya que en su lugar estaba concentrado en un puesto de peluches, elogiando a la niña por su excelente costura, lo cual ella le agradece y le ofrece un descuento si deseaba comprar algo. Pero antes de que puedan concretar la venta, un hombre jabalí cuestiona a la niña sobre el permiso para montar el puesto en esta zona, y sin dudarlo destruye la pequeña tienda, esparciendo los muñecos por el suelo. El hombre obstinado agarra a la niña del brazo y procede a reprenderla, ya que su iglesia aún no ha entregado el dinero prometido para la protección. Los niños que acompañan a la niña no pueden evitar temblar del miedo al ver cómo el hombre le exige cuentas a su hermana. Pero con determinación, la niña llamada Annie menciona que en realidad nunca recibieron protección, por lo que no debería pagar nada. Estas palabras hicieron enfurecer al hombre jabalí, el cual le informa que desde el mes pasado, la zona está bajo el control de la banda de las bestias, y le advierte que si desea permanecer a salvo aquí, deberá pagarles una tarifa mensual por protección. Pero a pesar de las amenazas, Annie desafía al hombre asegurando que lo que afirman no es verdad, y explica que la iglesia es propiedad de la monja, así que advierte que cuando ella regrese, todos se arrepentirán de lo que han hecho. Al escuchar esto, el hombre jabalí le menciona que entonces hoy expulsará a los huérfanos y demolerá la antigua iglesia. Al presenciar esta injusticia, el prota se adelanta con valentía y le pide al hombre que se detenga. Sin embargo, cuando esta bestia dirige su atención hacia Liang preguntándole quién rayos es y por qué se mete en sus asuntos, este comienza a entrar en pánico y trata de pedir ayuda a Elizabeth, pero ella lo ignora completamente.
Sin su principal fuente de poder, Liang se siente completamente desarmado mientras que aquel hombre bestia muy enojado le exige que le diga quién rayos es. Y como ahora el prota se encontraba en graves aprietos, al observar la gran multitud que se ha congregado, se le ocurre una gran idea. Es así como anuncia que un hombre con cabeza de cerdo está intimidando a una niña pequeña y que deberían juzgarlo por ello. Sin embargo, para su desgracia, la multitud parece no prestarle atención, lo que provoca una risa burlona por parte del hombre jabalí, el cual menciona que todos aquí conocen a su pandilla bestia, y no hay forma de que nadie lo ayude. En eso sus ojos se posan en Elizabeth, mientras se lame los labios y deduce por su atuendo que deben ser un par de forasteros del sur. Viendo que las cosas no van a su favor, el prota intenta negociar con la banda ofreciendo algunas delicias locales que tiene en su bolso, pero aquel hombre bestia ignora sus palabras por completo, y sin dudarlo da la orden a sus secuaces de que lo golpeen y que lleven a la mujer a su base y que la encierren. Estas palabras enfurecieron mucho a Elizabeth, ya que pensaba que nadie tiene la autoridad para encarcelarla, a pesar de que se consideraba a sí misma una prisionera bajo la autoridad de Liang. Su rabia provocó que el cielo se oscurezca de inmediato, mientras relámpagos de un rojo intenso comienzan a formar la figura de una cara siniestra. La visión sobrenatural de inmediato aterroriza al hombre con cara de cerdo, quien temblando de miedo suelta a la niña. Al notar que su furia podría llevar a la destrucción del pueblo, Liang actúa de inmediato para tratar de calmarla, y rápidamente saca un abanico de su bolso y empieza a agitarlo frente a Elizabeth, mientras le dice que solo necesita asustarlos, y no es necesario pelear con gente ordinaria como ellos. Ante estas palabras, la reina demonio responde con frialdad, pero finalmente acepta perdonarlos. A pesar de su intento por ocultar el deslumbrante poder mágico, la niña observa con asombro la magnitud de la fuerza que Elizabeth despliega. Con su ira controlada, las nubes se despejan de inmediato como si nada hubiera pasado, mientras que el hombre jabalí mira a su alrededor, desconcertado y asustado por el repentino cambio en el clima. Sin entender lo que acaba de suceder, se siente inquieto al estar frente a esos dos, así que temblando de miedo, esta bestia les pregunta a Elizabeth y a Liang por qué quieren defender a los huérfanos de la iglesia, lo cual el prota, para ya no tener más problemas, le sugiere hacer un acuerdo, así que ofrece pagar por protección y pregunta cuánto dinero exige. Aquel hombre jabalí, algo nervioso, menciona que se necesitan 10 monedas de oro para cubrir 2 meses de protección. Y mientras tanto, desde la distancia, Elizabeth escucha toda la conversación y se ríe, considerando que hacer tanto problema por solo 10 monedas de oro era totalmente absurdo. En eso Liang procede a acercarse a Elizabeth con una mirada muy traviesa, y le menciona que seguramente ella debe tener muchas monedas de oro. La reina demonio, complacida por el cumplido, responde con entusiasmo que posee tantos tesoros que sería imposible contarlos todos. Al escuchar esto, el prota, sin perder el tiempo, le solicita un préstamo, prometiendo devolverlo después de vender algunas verduras de su casa. Sin embargo, Elizabeth no acepta la propuesta de Liang, y comienza a llamarlo tonto por querer intercambiar su comida por cosas tan inútiles, y además le recuerda que no trajo ninguna moneda de oro cuando vino a buscarlo. Al escuchar esto, Liang se quedó completamente atónito y no tenía idea de lo que iba a ocurrir a continuación, pero sin perder más el tiempo, el hombre jabalí preguntó si Liang y Elizabeth iban a pagar o no, a lo que el prota, algo nervioso, le confesó que no tenía monedas de oro. Así que le dijo si podía ofrecer los productos locales que llevaba en su bolsa como pago en lugar del dinero. Esto hizo enfurecer al hombre jabalí, quien acusó a Liang y a Elizabeth de estar tomando el asunto a la ligera y declaró que no toleraría más sus tonterías. Finalmente dio la orden a sus subordinados de eliminar a Liang y capturar a Elizabeth, cuando de pronto en eso, una bolsa llena de monedas de oro apareció de la nada y golpeó al demonio cerdo en la cara. Furioso, el demonio exigió saber quién había hecho eso y amenazó con represalias. Sin embargo, al revisar la bolsa, quedó sorprendido al descubrir que estaba repleta de relucientes monedas de oro. En ese instante, hizo su entrada un hombre conocido como Hantor, con un cuerpo mitad humano y mitad caballo. Hantor le dijo a la bestia cerdo que dejara de fastidiar a su amigo y se marchara después de recibir el dinero. Resultó que Hantor era miembro del gremio de los Santos Espadas, un aventurero muy poderoso y renombrado. Al darse cuenta de que estaba frente a alguien formidable, el hombre jabalí decidió mostrar algo de respeto, así que de inmediato ordenó a sus secuaces que se marcharan, pero antes de irse, le dijo a la pequeña niña que no tendría tanta suerte el próximo mes. Tras la partida de aquel tipo, Liang se apresuró a ayudar a la niña, quien les agradeció por intervenir cuando nadie más de la ciudad lo había hecho. Al escuchar esto, el prota se sintió aliviado al ver que la niña y sus hermanitos estaban a salvo. Además, no dudó en expresar su gratitud a Hantor por su ayuda y le ofreció algunas frutas con una sonrisa sincera. Hantor comentó que no era para tanto, y luego miró a Elizabeth preguntándole si estarían interesados en asociarse con él en algún proyecto.
En eso Annie, acomodándose los lentes, le preguntó qué significaba exactamente su propuesta. Lo cual Hantor respondió sugiriendo que se trasladaran a otro sitio para discutir mejor los detalles, y mencionó que si las cosas salían como esperaba, también podría ayudar a resolver sus problemas de dinero. Pero la reina demonio mencionó que no le interesaba su propuesta, y más bien le dijo al prota que ya era hora de irse, pero Liang trató de convencerla, mencionándole que primero escuchen lo que aquel hombre tiene que decirles. Los hermanos menores de la niña, preocupados por si su hermana Annie podría meterse en problemas otra vez, le preguntaron con preocupación si iba a regresar. A lo que Annie los tranquilizó, pidiéndoles que volvieran a la iglesia y prometiendo regresar pronto. Justo antes de entrar a la taberna, Hantor les recomendó que se mantuvieran cerca a él, ya que no podían prever lo que podría suceder. Al ingresar, de inmediato todos en la taberna dirigieron sus miradas hacia Elizabeth y Liang. De pronto en eso un hombre con intenciones malas se acercó a Elizabeth, sugiriéndole que dejara a ese grupo de perdedores y que se uniera a ellos. Al escuchar el comentario del hombre, los ojos de Elizabeth se tornaron rojos y empezó a irradiar un aura siniestra, así que muy furiosa le ordenó al hombre que repitiera lo que había dicho. Aquel hombre, paralizado por el terror que le provocaba la abrumadora presencia de Elizabeth, temblaba de miedo junto a sus compañeros mientras trataban de beber. Y en eso la reina demonio se dirigió hacia el prota y le recriminó por haber insistido en visitar un lugar tan horrible y por hacerle perder su tiempo. Pero en eso Liang, para librarse de la situación, mencionó que ya habían llegado. Lo cual Hantor, sin perder más el tiempo, les pidió que pasaran a la sala privada, donde podrían estar tranquilos sin que nadie los interrumpiera. Al abrir la puerta, anunció que había regresado. Y de pronto en ese momento, un grupo de chicas simpáticas rodeó al centauro, mostrándole su preocupación y su deseo de acompañarlo en su próxima salida, y le rogaban que las incluyera en sus futuras aventuras. Hantor luego se dirigió a Liang y le comentó que se había olvidado de mencionar que tenía algunas esposas. Al observar esto, el prota se quedó boquiabierto y no podía encontrar las palabras adecuadas para ese momento, lo único que pudo hacer era tartamudear. Luego de esto Hantor preparó té para todos y procedió a presentar a su primera esposa llamada Gacha, una guerrera portadora de un escudo, luego presentó a Lolo, quien era una asesina de profesión, seguida de Gala, una maga, y finalmente a Helia, una impresionante arquera elfa. Después de que Liang mencionara que había conocido a una elfa anteriormente, Elizabeth interrumpió esta plática, exigiéndole a Hantor dejar de lado las conversaciones, ya que tenían prisa. Al escuchar esto, una de las esposas le preguntó a Hantor acerca de Elizabeth, cuestionando su comportamiento. Elizabeth, claramente molesta, replicó que simplemente estaba actuando como la reina que es, y preguntó si tenían algún problema con eso, a lo que la mujer gata dijo que era muy gracioso que alguien se autodenominara reina, cuestionando a su maestro si Elizabeth estaba loca. La chica elfa miró fijamente a Elizabeth y tras fijarse en la forma de sus orejas, concluyó que era una elfa mestiza despreciable que no merecía estar en su presencia. Estas palabras hicieron que la reina demonio reviente de la ira, así que le advirtió a la elfa que si continuaba provocándola, no se responsabilizaría de las severas consecuencias. De inmediato el prota, al presenciar esto, sabía que si no actuaba rápido se originaría un gran desastre, así que rápidamente sacó un pudín de su bolsa y se lo ofreció a Elizabeth. Al ver el pudín en las manos de Liang, instantáneamente ella dejó de estar enfadada y se mostró muy contenta. Lo cual el prota, al ver que todo estaba bajo control, se sintió muy aliviado, y estaba muy agradecido de haber preparado este pudín antes de salir de casa. Una vez que Elizabeth se calmó, Liang inició una charla con Hantor, explicando que venían de una tribu remota y sin nombre, con Elizabeth como princesa y él como su fiel servidor. Al oír esta historia, la mujer gata notó que no era de extrañar porque Elizabeth se comportara de manera tan peculiar, ya que era una princesa que no había tenido mucho contacto con el mundo exterior. Otra joven añadió que Elizabeth provenía de esa tribu primitiva que veneraba a la reina demonio en el reino demoníaco, lo que explicaba su actitud grosera y su falta de refinamiento. Y como el prota no quería que la reina demonio escuchara aquellos comentarios, rápidamente les pidió que guardaran silencio y explicó que Elizabeth todavía estaba adaptándose a las diferencias culturales. Esperaba que esta aclaración detuviera más preguntas sobre ella. Y en eso fue Hantor quien interrumpió, solicitando a todos que se enfocaran en el asunto por el cual vinieron. Es así como invitó a Elizabeth y al prota a que se unieran a su equipo para explorar una mazmorra en busca de tesoros. Sin embargo, Hantor estaba preocupado por el aterrador poder demoníaco que había mostrado Elizabeth anteriormente y se cuestionaba si ella podría pertenecer a la raza demoníaca. Pero en eso Liang solicitó más información sobre la mazmorra de tesoros y preguntó a Annie si sabía que era una mazmorra de tesoros.
Lo cual ella le explicó que las mazmorras de tesoro son lugares mágicos creados por entidades antiguas y poderosas para ocultar objetos valiosos. Estas mazmorras suelen estar muy bien camufladas y son extremadamente peligrosas. Después de que Annie explicara cómo funcionaban las mazmorras de tesoros, Liang empezó a comprender mejor su estructura. Y en eso Hantor mencionó que también había dedicado mucho tiempo a estudiar ese tipo de mazmorras, pero la condición para abrir la barrera era que el número de personas debía alcanzar 8, ya que sin ese número mínimo, la barrera no se desbloquearía. Es por eso que estaba en busca de más miembros para alcanzar el total requerido. Al escuchar esto, la pequeña Annie se dedicó a contar cuántos ya estaban presentes. Al terminar de contar, Annie empezó a llorar al darse cuenta de que ella era la octava integrante del grupo, así que con lágrimas en los ojos le pidió a Hantor que por favor no la considerara. Liang, desconcertado por verla tan angustiada, le preguntó qué sucedía, ya que las mazmorras de tesoros parecían ser muy valiosas. Mientras tanto la reina demonio seguía inmersa en su pudín, sin prestarles atención y sin preocupaciones. A lo que Annie le explicó al prota que las mazmorras de tesoros son extremadamente complicadas, y mencionó que ella, siendo solo una simple maga de 4 estrellas, podría morir en el intento. Pero el prota se mostró muy confundido, y admitió que no estaba muy familiarizado con los niveles de magia en ese mundo como para poder comprenderla. Sin embargo, Hantor les dijo que solo necesitaban ayudarle para completar el número requerido, y les aseguró que el combate dentro de la mazmorra sería responsabilidad de él y su gente. Además prometió que el tesoro que recibirían al final no sería inferior al suyo, estimando que se trataría de al menos unas decenas de miles de monedas de oro. Una de las esposas de Hantor mencionó que su maestro había conseguido repeler recientemente a varios apóstoles oscuros que intentaban secuestrar a Helia, lo que demostraba su gran poder. Al escuchar esto, Annie se sintió muy contenta y aliviada, ya que con las decenas de miles de monedas de oro que podrían obtener de la mazmorra, los problemas financieros de la iglesia se resolverían sin dificultad. Entonces Liang le pidió a Elizabeth que colaborara para completar el grupo mientras ella seguía disfrutando de su pudín sin prisas. Lo cual la reina demonio, algo distraída, aceptó ayudar sin objeciones y les pidió que no la molestara mientras disfrutaba de su rico postre. Tras haberlos convencido, el hombre centauro le indicó a una de sus esposas que sacara una esfera de cristal de su bolso y la colocara sobre la mesa. Lo cual Liang, al ver este objeto, se sorprendió mucho, y preguntó qué finalidad tenía esto. Lo cual Hantor explicó que se trataba de una bola de medición mágica. Al colocar la mano sobre ella, emitía una luz brillante que mostraba el nivel de magia. El centauro hizo una demostración y registró una puntuación de 8.769 puntos. El prota y la pequeña Annie quedaron impresionados al ver esto, ya que una lectura de esa cantidad representaba un nivel de poder demoníaco. Hantor reveló que su habilidad mágica era comparable a un espíritu demoníaco de 4 estrellas, y que todas sus esposas eran magas grandiosas con calificaciones de 4 o 5 estrellas, y mencionó que dado que iban a trabajar en equipo, era crucial que se conocieran y coordinaran bien. Al escuchar lo que decía Hantor, sin más preámbulos, Annie colocó su mano sobre la bola de cristal, la cual reveló que su nivel de magia era de 300. Al ver esto, una de las esposas de Hantor con una voz arrogante comentó que ese nivel era menor al que ella tenía cuando empezó a trabajar en el campo mágico. Pero sus palabras resultaron bastante duras y causaron un gran malestar en Annie, quien no pudo evitar sentirse muy mal, explicando que a pesar de sus esfuerzos su nivel de magia parecía estancado. Por otro lado, nuestro prota se mostró muy entusiasmado al ver la bola mágica y quiso probarla también, así que con gran expectativa colocó su mano sobre este objeto. Sin embargo, al principio no ocurrió nada, lo cual originó un gran silencio incómodo en toda la sala, cuando de repente en eso, apareció un número en la esfera, revelando que el nivel de magia de Liang era de 0. Hantor se mostró bastante sorprendido, ya que nunca había visto una lectura así antes. Comentó que incluso un practicante puro de artes marciales no debería tener un nivel de magia de 0. Y como esto fue algo muy decepcionante para el prota, se dijo a sí mismo que a pesar de haber dedicado toda su vida cultivándose, no poseía ninguna habilidad mágica. Y muy abatido murmuró que estaba destinado a vivir sin magia en esta vida. En eso la chica gata estaba realmente decepcionada después de ver el nivel de magia de Liang y preguntó en voz alta qué podía hacer él en la mazmorra, y mencionó que no podía ser más que un estorbo. Al oír estas duras críticas, el prota contestó que tenía al menos la habilidad de la agricultura. Mencionó que había cosechado recientemente algunas frutas que podrían probar. Las esposas de Hantor expresaron su desilusión y se rieron de Liang, comentando que parecía un típico granjero de un lugar apartado, y sugirió que mantuviera la fruta para sí mismo. Mientras que Lolo le preguntó si era realmente solo un sirviente ordinario, ya que no parecía uno.
Sin embargo, Hantor calmó a todos y sugirió que la princesa Elizabeth también debería intentarlo. Sin embargo, la reina demonio no estaba prestando atención a las palabras del hombre centauro, y fue Lian quien convenció a Elizabeth para que cooperara con ellos. Al escuchar esto, Elizabeth se molestó mucho y odiaba la idea de acompañarlos a jugar con mortales ignorantes. Sin embargo, colocó su mano sobre la bola de cristal, y de repente una luz brillante surgió de la bola, volviéndose tan intensa que nadie podía ver lo que estaba sucediendo. El prota estaba verdaderamente inquieto, temía que si la verdadera identidad de Elizabeth como la reina demonio salía a la luz, podría generar un gran caos, así que le pidió en voz baja que moderara su poder mágico para no exponer quién era realmente. A lo que Elizabeth le aseguró que sabía cómo manejar la situación y que su verdadero poder no sería revelado. Aunque le parecía extraño estar en esa situación, decidió seguir el juego con Liang, es así como limitó su magia de manera que sorprendió a todos. Luego de unos cuantos segundos, la bola de cristal comenzó a mostrar el nivel de magia de Elizabeth, el cual era de 8768, un punto menos que el del centauro. La pequeña Annie anunció que el nivel de la hermana mayor Elizabeth era equivalente al de Hantor, indicando un poder demoníaco considerable. Las esposas de Hantor quedaron realmente asombradas, no lograban entender cómo el nivel de poder de esa mujer era comparable al de su esposo. Una de ellas estaba especialmente incrédula al descubrir que Elizabeth era un demonio espiritual de 4 estrellas, mientras que el prota se sintió tranquilo al ver que Elizabeth mantenía el control sobre su magia. Por otro lado, el centauro comentó que Elizabeth era realmente impresionante y merecía ser la princesa del reino, y mencionó que con su incorporación, las posibilidades de encontrar el tesoro eran enormes. En eso Annie le preguntó a Hantor cómo podían acceder a la mazmorra del tesoro. Y en eso Liang, muy emocionado, pensó que esta era una oportunidad única de aprender algo valioso de ellos. Sin más preámbulos, Hantor le pidió a una de sus esposas que les indicara cómo llegar a la mazmorra del tesoro, lo cual ella rápidamente sacó un pergamino y procedió a lanzarlo al aire, el cual empezó a brillar intensamente. Era un pergamino de teletransportación que les permitiría llegar directamente a la mazmorra. Tras activar el pergamino, se encontraron de inmediato en la mazmorra. Al vivir esta nueva experiencia, nuestro prota quedó maravillado y comentó que se sentía algo mareado por el proceso de teletransportación, pero aún así estaba muy feliz. Mientras que la pequeña Annie se puso nerviosa al notar una energía desconocida proveniente de la mazmorra, pero a Elizabeth esto no le preocupaba. Ya había enfrentado peligros mucho mayores que los que pudiera ofrecer este lugar. Pero sin perder más el tiempo, Hantor reunió a todos y sugirió que no perdieran tiempo y avanzaran hacia la entrada de la mazmorra en busca de tesoros. Pero repentinamente en eso Elizabeth manifestó su descontento, indicando a Liang que prefería no entrar y le recomendó que mejor regresaran a casa. La decisión de Elizabeth sorprendió tanto a Hantor como a sus esposas, quienes no podían creer lo que estaban escuchando. Así que Gacha cuestionó el repentino cambio de actitud de Elizabeth, preguntando si estaba jugando con ellos al cambiar de opinión en el último momento. Otras dos se unieron a la conversación, preguntándole si era consciente de la cantidad significativa de cristales y poder mágico necesarios para elaborar el pergamino de teletransportación, y le advirtieron que si ella decidía no participar, tampoco saldría de este lugar. Al oír estas palabras, la reina demonio se irritó, y les preguntó por qué si poseían tanto poder no intentaban detenerla. Pero antes de que se origine otra guerra mundial, Liang se adelantó y pidió a todos que se calmaran y le prestaran atención por un momento. Es así como comenzó a rogarle a Elizabeth, mencionándole que dado que ya habían llegado hasta aquí, simplemente se quedara por esta vez. Y en eso Annie le preguntó a la reina demonio si también había notado que dentro de la cueva había una energía mágica muy parecida a la suya. Al escuchar las palabras de Annie, el prota quedó muy confundido y preguntó de qué rayos estaba hablando, pero antes que pueda obtener respuesta, el centauro sin perder el tiempo empujó al prota, y le pidió a Elizabeth que confiara en él, ya que sin importar el riesgo que enfrentaran dentro, le prometió protegerla y le insistió en que lo acompañara, llamándola princesa Elizabeth. Pero ella lo ignoró por completo, ya que no le interesaba su absurda propuesta, y le indicó a Liang que la siguiera y comentó que aprovecharía esta ocasión para divertirse un poco, ya que rara vez salía. Es así como el prota empezó a seguirla sin objeciones. Mientras que Hantor, al presenciar esto, por alguna razón estaba reventando de la ira. Luego de unos instantes, uno a uno comenzaron a adentrarse en la mazmorra. Al estar adentro, Annie y el prota estaban realmente asombrados, ya que era la primera vez que pisaban una mazmorra. Y en eso Liang notó que la barrera de la mazmorra se había cerrado, y preguntó si había alguna posibilidad de regresar por el mismo camino que habían tomado. Pero Elizabeth le aclaró que en este espacio mágico específico, salir mediante magia de transferencia era imposible a menos que fueran más poderosos que el creador de la barrera.
y mencionó que para escapar tendrían que encontrar el objetivo y cumplir con los requisitos del que estableció la barrera. Después de un rato, llegaron a la entrada principal de la mazmorra. En eso una de las chicas comentó que con su maestro a su lado, no habría duda de que lograrían lo que se proponían, mientras que Gacha se preguntó en voz baja qué harían si descubrían eso. Annie, al escuchar la conversación, le preguntó a Helia a qué se referían con eso. Sin embargo, ella ignoró la pregunta y explicó que se referían a monedas de oro y tesoros, asegurándole a Annie que no se quedaría sin recompensa. Mientras tanto, Liang preguntó sobre las rutas que tenían delante y se cuestionó cuál sería el mejor camino a seguir, y pensó que no había motivo para preocuparse, ya que con Elizabeth apoyándolos, estarían sanos y salvos. En eso Lolo se dirigió a Hantor para preguntar qué dirección debían tomar y si era necesario separarse. Pero Hantor respondió que no era necesario dividirse por el momento y le pidió a Gala que utilizara sus habilidades. Lo cual ella de inmediato empleó su varita mágica para hallar el camino más directo hacia el tesoro, y para sacarle pica a Elizabeth le dijo que prestara mucha atención, ya que encontraría la ruta más rápida en poco tiempo. Pero la reina demonio sonrió y comentó que ella era una completa ignorante, ya que no sabía absolutamente nada. Después de un breve momento, Gala se dio cuenta de que había varias cajas de tesoros, pero también descubrió que la mazmorra estaba infestada de monstruos, todos ellos de nivel jefe. Rápidamente su maná se agotó tras esta revelación, y no pudo continuar con la exploración. Luego de esto, Hantor le preguntó qué había descubierto y si había hecho una investigación completa. Lo cual ella, muy agotada, respondió que el laberinto parecía interminable, ya que a pesar de haber usado su magia al máximo, no encontró ninguna señal de un borde o límite. Al escuchar esto, dos de las chicas se sorprendieron y mencionaron que el alcance de la magia de Gala era solo de 3 kilómetros, así que propusieron utilizar la adivinación espiritual de Helia, aunque advirtieron que su precisión era bastante baja, era alrededor del 34%. A pesar de esto, decidieron que lo mejor sería emplear la técnica de clonación en grupos para brindar apoyo, mientras que Liang se dirigió a Elizabeth y le preguntó en voz baja si sabía cuál era el camino correcto, lo cual ella sonrió y aseguró con confianza que el laberinto no era más que una ilusión, y mencionó que estos jóvenes inexpertos nunca lograrían escapar si desean explorar el final. Entonces el prota le preguntó por qué no los ayudaba, ya que quería devolverle el favor a Hantor lo más antes posible por haberlo ayudado hace poco, a lo que Elizabeth le mencionó que solo deseaba verlos fracasar juntos. Con el paso del tiempo, se encontraron con varios túneles, y uno de ellos podría ser el acceso al tesoro. Annie sugirió que tomaran el tercer túnel para llegar a su destino, lo cual el prota, lleno de curiosidad, le preguntó cómo lo sabía, a lo que Annie confesó que era solo una intuición, basada en una extraña sensación mágica que percibía desde esa dirección. Pero Gala descalificó rápidamente la propuesta de Annie, mencionando que ella, una maga altamente calificada, no sintió ningún tipo de poder, y le dijo a Annie que una sirvienta de bajo rango no debería hacer afirmaciones sin pruebas. Impactada por estas duras palabras, ella se sintió incómoda y se disculpó. Mientras que Gala añadió que aún no había revisado el fondo del laberinto, pero basándose en la información que tenía, el último túnel generalmente contenía menos monstruos, así que sugirió que siguieran por ese camino, asegurando que podría guiarlos con seguridad hasta el tesoro. Al escuchar esto, Hantor solicitó la opinión de Lolo, la cual aún pensaba que sería más eficiente dividirse en equipos pequeños para una exploración más efectiva. Pero Gacha sugirió que lo mejor es seguir a Gala, mencionando que incluso si cometían un error, siempre podrían regresar juntos. Es así como Gala le pidió a Hantor que confiara en ella para guiarlos con seguridad hasta el tesoro, lo cual el centauro, al pensar un poco, estuvo de acuerdo en proceder juntos en el último túnel. Sin embargo, fue Annie quien se opuso a esto, insistiendo en que podían explorar cualquier otro túnel, menos el último. Es así como ella invocó un peluche de conejo y de inmediato la envió al último túnel, solo para que un enorme monstruo apareciera y devorara al peluche, dejando solo su cabeza. Al presenciar esto, el prota quedó recontra asustado, y preguntó qué rayos fue esa cosa, a lo que Elizabeth le explicó que era una bestia parasitaria que a menudo se encontraba en los cuerpos de monstruos enormes. Después de un tiempo, Elizabeth sugirió dejarlos luchar por sí mismos y le pidió a Liang para regresar. Sin embargo, este le sugirió que sería mejor que ella liderara el camino, considerando que no sabían qué peligros les esperaban. Es así como la reina demonio y Liang se dirigieron hacia otro túnel, lo cual Annie, al percatarse de esto, preguntó si estaban yendo en la dirección correcta, ya que no estaba segura si ese era el camino correcto, y les pidió que por favor la esperaran. Mientras tanto, la chica gata le preguntó a Hantor si debía usar un clon para seguirlos y recolectar información. Pero Hantor le dijo que eso no era necesario, ya que pensaba que Elizabeth no tomaría una decisión tan tranquila sin confianza, y como había algo que todavía no conocían de ella,
este decidió seguirlos juntos con sus esposas. En el otro lado, en el fondo de la mazmorra, un enorme ojo luminoso de un monstruo emergió de las sombras. Poco después, los ataques de las criaturas comenzaron sin cesar, y a pesar de su valentía en combate, Hantor le preguntó a una de sus esposas si habían logrado acabar con todos. Lo cual Gacha, muy exhausta, le informó que habían acabado con los monstruos que quedaban, aunque nuevos seguían surgiendo en oleadas continuas. Mientras tanto, nuestro prota y la pequeña Annie se refugiaron tras Elizabeth, ya que no sabían qué peligros se podrían encontrar si se separaban de ella por solo un instante. En eso Gala, muy molesto, comenzó a acusar a Annie de llevarlos por un camino lleno de monstruos, subrayando que debieron haber seguido su sugerencia para hallar el tesoro. Sin embargo, Elizabeth defendió a Annie, explicando que la magia concentrada atrae a los monstruos, algo que ella como maga calificada debería saberlo. Frustrada por estas palabras, Gala acusó a Elizabeth que a pesar de ser un poderoso espíritu demoníaco de 4 estrellas no hacía nada para ayudar a los demás, simplemente se quedaba viendo toda la situación. A lo que la reina demonio argumentó que ese era su problema, ya que en el acuerdo que hicieron dijeron que se encargarían de todos los monstruos.